a comenzar a ver lo que es la dinámica del movimiento lineal. ¿Qué estuvimos viendo nosotros desde el comienzo? Primero empezamos viendo cómo se ubicaba un objeto, es decir, qué teníamos que dar nosotros para definir de manera completa la ubicación de ese objeto. Ya habíamos dado el vector posición y también hablamos del vector desplazamiento. Y nos interesaba fundamentalmente cómo sacar una foto de un objeto y decir dónde está ubicado. Después comenzamos viendo qué pasaba si ese objeto ya permitíamos que se moviera, siempre a lo largo de una línea recta. Y entonces veíamos que se movía con velocidad constante o con velocidad que podía cambiar, y ahí hablábamos de aceleración. Siempre recordando que tanto lo que habíamos visto al comienzo como posición, desplazamiento y después estos nuevos de velocidad y aceleración son vectores, ¿sí? Entonces, con un vector tenemos que darle información completa de módulo, dirección y sentido. Pero cuando veíamos la parte de cinemática, no veíamos qué originaba el movimiento, sino simplemente seguir el movimiento del objeto, es decir, qué velocidad tenía, hacia dónde se dirigía, si tenía o no aceleración, pero no veíamos quién era la causa de ese movimiento. Eso lo vamos a ver a partir de ahora viendo la dinámica. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué tenemos? Tenemos los conocimientos de lo que son los vectores y sus componentes, cómo se descomponen los vectores en los ejes horizontal y vertical, y las fórmulas de movimiento de cinemática, ¿sí? Que son las que veíamos en la unidad anterior. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es la causa de ese movimiento. Entonces vamos a ver lo que se llaman las leyes de Newton, y un poquito más adelante vamos a ver principio de inercia, principio de masa y principio de acción y reacción. Y lo que incorporamos acá es el concepto de fuerza, que vamos a ver también que esa fuerza es otro vector. Entonces, ¿qué esperamos incorporar a lo largo de esta unidad? Esperamos tener el concepto de fuerza en física y por qué las fuerzas son vectores, cuál es la importancia de la fuerza neta sobre un objeto y qué implica que esa fuerza sea nula, y la relación entre la fuerza neta aplicada, la masa y la aceleración del objeto. Entonces, si nosotros tenemos que definir lo que es una fuerza, ¿con qué se les ocurre asociar el término fuerza? Si yo quiero empujar un objeto pesado, ¿ahí estoy haciendo o no estoy haciendo fuerza? Sí, Bien, y cuando aplico la fuerza, ¿qué le pasa a ese objeto? se mueve. Se va a empezar a mover. Entonces, esa fuerza es la causante del movimiento del objeto. Entonces, a priori, nosotros podemos pensar que la fuerza es como un empujón o un tirón que se le da a un objeto para moverlo, porque yo o bien lo puedo empujar o lo puedo atar y arrastrar, ¿sí? Eso en el sentido de una fuerza aplicada por alguien externo para producirle un movimiento al objeto. Ahora la física va un poquito más allá y dice que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Porque ya vamos a ver que hay fuerzas que no necesariamente las aplica Esa es una alguien para forma mover fácil. el objeto. ¿Cuáles son los principales tipos de fuerza con los que vamos a trabajar ahora? Primero, la fuerza del peso, que es la fuerza que sentimos todos sí o sí. La fuerza normal,
la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. La fuerza del peso ya la conocemos todos. La fuerza de tensión, ¿se imaginan cuál puede ser una fuerza de tensión? Cuando uno tira algo. Cuando uno tira algo puede ser. ¿Y qué otra cosa? Sí o sí es cuando uno tira algo. Pensemos en un ascensor y los cables del ascensor. Esos cables están teniendo una fuerza de tensión para poder sujetar al ascensor, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos algo que está colgado, está sometido a una fuerza de tensión. La fuerza de fricción o de rozamiento, ¿esa también la conocen? Puede ser cuando arrastramos un objeto. Exacto, esa aparece cuando el objeto ahí está en movimiento. Y esa fuerza de tensión nos ayuda esa fuerza de fricción a nosotros, ¿nos ayuda en el movimiento del objeto o nos lo hace más difícil? No, lo hace más difícil. Lo hace más difícil. Pensemos que es mucho más fácil arrastrar un mueble pesado sobre un piso encerado que hacerlo sobre una alfombra. Bueno, con esta fuerza de fricción nos vamos a encontrar la semana que viene. Por ahora vamos a trabajar siempre considerando que no tenemos una fuerza de fricción. Y la fuerza esta, la normal, ¿saben cuál es? ¿Oyeron hablar de esta fuerza, de la fuerza normal? Sí he escuchado, pero como que no puedo definirla porque es como cuando un objeto está eh, asentado sobre una superficie, es lo que como que hace que permanezca ahí. Exacto, exacto. Pensemos que nosotros estamos siempre sometidos a la fuerza del peso y a la fuerza normal. En este momento, cada uno de nosotros siente la fuerza del peso y la fuerza de la normal, pero ya vamos a ver que en realidad no sentimos una fuerza aplicada porque estas dos fuerzas, el peso y la normal, se compensan, entonces lo que sentimos es una fuerza neta igual a cero, ¿sí? Entonces pensemos qué importantes son esas dos fuerzas y cuán importante es la fuerza normal, porque si no tuviésemos la fuerza normal, sí estaríamos sufriendo esta fuerza del peso. Entonces ahora las vamos a ir viendo cada una de estas un poquito más. Siempre recordando que todas estas fuerzas son vectores, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos de posición, velocidad, aceleración y ahora de fuerza, tenemos que tener presente que son vectores. Entonces, yo para definirlo completamente tengo que dar la magnitud, la dirección, el sentido y esa fuerza tendrá un punto de aplicación. ¿Cuál va a ser generalmente el punto de aplicación? Va a ser el objeto sobre el cual están actuando las fuerzas. Pero si a mí me piden que dé cuál es la fuerza neta, siempre voy a tener que pensar que estoy hablando de un vector, ¿sí? Entonces la voy a tener que dar completa con la magnitud, la dirección y el sentido, o bien escribir esa fuerza con las dos componentes, horizontal y vertical. Si me preguntan cuál es el módulo de la fuerza, ahí sí directamente puedo hablar simplemente de la magnitud. Si no, voy a tener que dar la información completa de la fuerza, porque pensemos que no es lo mismo que la fuerza neta que haya sobre un objeto esté actuando hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso me va a definir para qué sentido va a ser el movimiento. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la fuerza en la que tenemos que pensar siempre nosotros? Es la fuerza del peso. Esa es la primera fuerza que tenemos que ubicar, porque esa fuerza va a estar siempre,
siempre vamos a estar sometidos nosotros y cualquier objeto a la fuerza del peso. Esa fuerza apunta siempre hacia abajo, ¿bien? Y depende de la masa del objeto. O sea, esta fuerza del peso va a ser siempre igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, por esos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿bien? Entonces recordemos que cualquier cosa tiene, antes que nada, aplicada esta fuerza del peso y que siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué apunta hacia abajo la fuerza del peso? Porque es la fuerza que sentimos todos debido a la aceleración de la gravedad, que nos tira hacia el centro de la Tierra. Por eso tiene siempre la dirección hacia abajo. Después va a venir esta otra fuerza, la fuerza normal, que bien decían ustedes recién, que aparecía cuando estábamos en contacto con una superficie. ¿Y qué particularidad tiene esta fuerza normal? Hay un objeto apoyado sobre una superficie y allí aparece esta fuerza normal que siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿bien? Así como la fuerza del peso apunta siempre hacia abajo, la fuerza normal va a apuntar siempre perpendicularmente a la superficie y hacia arriba. Entonces, si tenemos un plano horizontal, la fuerza normal va a apuntar directamente hacia arriba en el eje vertical. Y si tenemos un plano que está inclinado, allí la fuerza normal apunta hacia arriba, pero siempre perpendicular a la superficie del plano. ¿Bien? Entonces, acá ya tenemos una fuerza que no es debido a alguien que aplique una fuerza haciendo un empujón o haciendo un tirón, sino que ya aparece una fuerza por una interacción del objeto con su entorno. Es decir, acá tenemos una interacción entre el objeto y la superficie donde está apoyada y allí me aparece esa fuerza normal. Después también vamos a ver la semana que viene que la fuerza de fricción también va a aparecer debido a esa interacción entre el objeto y la superficie, ¿sí? Entonces recordemos, la fuerza del peso apunta siempre hacia abajo y la fuerza normal apunta hacia arriba y siempre de manera perpendicular a la superficie donde está apoyado el objeto. Entonces, cuando tenemos así un objeto apoyado y no hay nadie aplicándole ninguna fuerza, las dos fuerzas que va a sentir ese objeto son la fuerza del peso que apunta hacia abajo y la fuerza normal que apunta hacia arriba. En este caso de un plano horizontal, donde tenemos un objeto apoyado, por ejemplo, arriba de la mesa o nosotros sentados en la silla, tenemos únicamente estas dos fuerzas. Entonces, la suma de estas dos fuerzas, de la fuerza del peso y de la fuerza normal, ¿cómo les parece que tiene que ser? Igual inversa. Claro, o sea, estas dos fuerzas van a tener el mismo módulo, pero una apunta hacia abajo y otra apunta hacia arriba. O sea que la suma de estas dos fuerzas, del peso y de la normal, en este caso, va a ser igual a 0. Ahora, si el plano está inclinado y no hay nadie aplicando ninguna fuerza externa, vamos a tener la fuerza del peso, que recordemos va a apuntar siempre para abajo, y la fuerza normal que va a apuntar Una sola persona. perpendicular Nadie. a la superficie del plano. Nadie, ¿eh? Una sola. En este caso, ¿podemos No, decir que buenísimo. este objeto en el plano inclinado está en equilibrio? Sí, esperemos que nunca pase. No. Si nosotros dejamos algo apoyado en un plano inclinado, ¿qué va a pasar con ese objeto? Si no hay Se fuerza de va a fricción. desplazar.
Bien, se va a desplazar. ¿Para dónde se va a desplazar? Hacia abajo. Hacia abajo. Tranquila. Y ahora vemos. En este primer caso, la fuerza de la normal compensa a la fuerza del peso. Entonces, el objeto está en equilibrio. La suma neta de todas las fuerzas es igual a 0. Ahora, en este segundo caso, que yo tengo la fuerza del peso perpendicular hacia abajo y la fuerza normal que va apuntando perpendicular a la superficie del plano inclinado, lo que va a pasar es que la fuerza normal acá no va a compensar a toda la fuerza del peso. La fuerza normal va a compensar a una sola componente de la fuerza del peso. La fuerza del peso acá se nos va a descomponer en una componente perpendicular al plano inclinado y en una componente paralela al plano inclinado. ¿Qué va a hacer la fuerza normal? Va a compensar únicamente esta componente del peso perpendicular al plano inclinado. La componente esta horizontal no tiene quien la compense. Entonces fíjense que este objeto va a quedar con una fuerza neta que me va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Va a quedar con la fuerza neta equivalente a la componente del peso paralela a la superficie del plano, ¿sí? Es por eso que yo dejo apoyado un objeto en una superficie inclinada y ese objeto se va a deslizar hacia abajo, porque la fuerza neta que voy a tener yo actuando sobre ese objeto es la componente del peso horizontal paralela al plano inclinado. La componente vertical del peso fue compensada por la fuerza normal, por eso se mueve únicamente deslizándose paralelo al plano y no va haciendo saltos a lo largo del movimiento. ¿Bien? Y siempre tenemos que recordar esto, son vectores, ¿sí? Cuando hablamos de normal, cuando hablamos de peso, son fuerzas, entonces van a ser vectores y las tenemos que tratar siempre como vectores. Después podemos tener la fuerza de la que ya habíamos hablado, una fuerza de tensión, que es cuando yo tiro de un objeto para lograr desplazarlo. Y la fuerza que vamos a ver a partir de la semana que viene es la fuerza de fricción, y lo que vamos a tener que tener presente es que esta fuerza siempre se opone al movimiento y depende del coeficiente de fricción, que después ya vamos a ver qué es, que hay entre el objeto y la superficie. Esta fuerza de fricción va a aparecer una vez que se inicia el movimiento y se va a oponer a ese movimiento. Quiere decir que si yo empujo este objeto para que se desplace hacia la derecha, me va a aparecer esta fuerza de fricción que lo va a llevar, lo va a querer frenar y va a apuntar hacia la izquierda. Y después, un poquito más adelante, cuando veamos la unidad de trabajo, vamos a ver que esta fuerza de fricción es muy importante tenerla en cuenta porque nos va a hablar mucho del rendimiento del sistema con el que estemos trabajando, ¿sí? Recordemos que esta fuerza de fricción es una fuerza que nos puede hacer perder a nosotros bastante plata porque se va a llevar mucho del trabajo útil que nosotros querramos tener, ¿sí? Entonces, a partir de la semana que viene, ya vamos a introducir también en el movimiento esta fuerza de fricción, recordando que es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Y cuáles son las unidades de este nuevo vector fuerza? Se van a expresar en newton, que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, recordemos siempre que es importante trabajar en los problemas que tengamos en el sistema de unidades MKS. Bien, entonces siempre que tengamos una masa, pasemos esa masa a kilogramos. Bien, o sea, por ejemplo, si a nosotros nos dan un ejercicio donde nos dicen una masa de 200 gramos y hay que calcular la fuerza del peso, bueno, recordemos que el peso, el módulo, era
la masa por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad es los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular este módulo de la fuerza-peso, vamos a tener que pasar la masa a kilogramos, ¿sí? No es multiplicar los 200 por el 9,8, es pasar siempre la masa a kilogramos. Esperen que había varios queriendo ingresar. Profe, kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Sí, es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. O sea, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, siempre recuerden pasar las masas que tengan a las unidades, si están en gramos, pasarlas a kilogramos, ¿sí? Porque cuando multipliquen por el valor de la constante G, esa constante G va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, siempre hay que pasar las masas a kilogramos. Y ya vimos que sobre un objeto puede actuar más de una fuerza, inclusive si ese objeto está en reposo. Por ejemplo, nosotros, si estamos sentados, vamos a tener la fuerza del peso y la fuerza normal. ¿Bien? Ahora, tenemos que tener presentes que esas fuerzas son vectores y las vamos a tener que sumar como vectores. Recuerden que los vectores se sumaban, habíamos visto, componente a componente, es decir, todas las componentes horizontales por un lado y todas las componentes verticales por otro. Y ahora hay que tener en cuenta algo también muy importante. La fuerza neta que queda aplicada sobre un objeto puede ser distinta de cero o puede ser igual a cero. Si la fuerza neta es igual a cero, eso no quiere decir que no esté actuando sobre el objeto ninguna fuerza, sino que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Pero ese objeto va a tener varias fuerzas actuando sobre él. Entonces, ya vamos viendo. ¿Quién causa el movimiento de un objeto? Nosotros primero habíamos visto en la unidad anterior el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sin ponernos a pensar quién causaba ese movimiento. Ahora vamos a ver quién es el responsable de ese movimiento, que es la fuerza que se aplica al objeto que estamos estudiando. Entonces recuerden que habíamos dicho que íbamos a aplicar lo que se llaman las leyes de Newton en la dinámica y vamos a tener la primera ley de Newton que nos dice: si la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo es igual a cero, entonces si ese cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo, y si se está moviendo con velocidad constante, va a continuar moviéndose a velocidad constante. ¿Y qué es la fuerza neta igual a cero? Que sumo todas las fuerzas como vectores y me dan igual a cero. Quiere decir que si nosotros tenemos un objeto que se está moviendo con velocidad constante o que está en reposo, ese objeto no tiene ninguna fuerza neta actuando sobre él. Podrá tener fuerzas que actúan sobre él, pero esa sumatoria de todas las fuerzas me da igual a cero. Ese es el caso que nosotros veíamos de aceleración igual a cero y es el movimiento rectilíneo y uniforme. Y la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración que tiene ese objeto. ¿Sí? O sea, la suma de todas las fuerzas que hay aplicadas van a ser igual a la masa por la aceleración. Y acá prestemos atención que fuerza y aceleración son cantidades vectoriales. Entonces, ya vamos viendo algo bien importante, que la aceleración va a ir en la misma dirección
y en el mismo sentido que la fuerza aplicada. Bien, la fuerza neta entonces le va a generar al objeto una aceleración que va a ir en la misma dirección y en el mismo sentido que esa fuerza neta aplicada. Entonces, si ya tenemos que la suma de todas las fuerzas no nos da igual a 0, quiere decir que ese cuerpo tiene una fuerza neta, está experimentando una fuerza neta y tiene, por lo tanto, una aceleración. Y ese es el caso que teníamos nosotros antes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en los ejercicios? Vamos a tener objetos que estén sometidos a fuerzas netas iguales a 0 o distintas a 0. Entonces, estarán, según la condición, en reposo o con velocidad constante o sometidos a alguna aceleración. Entonces, para ir resolviendo y respondiendo a lo que nos preguntan, lo que vamos a tener que hacer es primero, identificar cuál es el objeto que se va a analizar y si hay más de uno, ir tratándolo por separado. Después, identificar cuál es el entorno en el que se están aplicando las fuerzas, si son superficies, si son entre dos objetos, si son cuerdas, es decir, si hay algo que está colgado o hay algo que está atado y está siendo arrastrado. Importante, como siempre, seleccionar y definir el sistema de referencias y el sistema de coordenadas, siempre pensando que ese sistema de coordenadas tiene que ser conveniente para facilitarnos a nosotros la resolución del problema. Hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, que es mostrando a cada objeto como un punto y todas las fuerzas que están actuando sobre él, y aplicar la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que estamos trabajando con vectores, es decir, eso de decir la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, vamos a tener que tener en cuenta que teniendo un sistema de coordenadas ortogonales, vamos a tener componentes a lo largo del eje X y componentes a lo largo del eje Y. Entonces, cuando hagamos la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a tener que tener presente eso y ver qué está pasando a lo largo de cada eje. Entonces, siempre tener presente que si la suma de todas las fuerzas aplicadas me da igual a 0, estoy en un caso de movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante o bien un objeto que está en reposo y no se mueve. Y si la suma de todas las fuerzas es igual a la masa, es distinta de 0, entonces esa suma de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto y estamos en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir? No nos vamos a encontrar con cosas que no conozcamos, vamos a estar siempre en los casos o de reposo o movimiento rectilíneo uniforme o de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que agregamos en esta etapa? Es quién es el que origina ese movimiento, que es la fuerza. Pero siempre vamos a estar considerando movimientos a lo largo de una línea, ¿sí? Siempre el objeto se va a ir desplazando a lo largo de una línea, ya sea una línea horizontal o a lo largo de un plano inclinado, pero siempre vamos a estar pensando en un movimiento lineal. Entonces veamos un ejemplo. Este ejemplo está en el libro. Nos dicen que alguien aplica una fuerza horizontal constante, siempre igual, con una magnitud de 20 newton a una caja que pesa 40 kilogramos y nos da este dato importante que está apoyada en una superficie donde se puede considerar despreciable la fricción. O sea, no vamos a tener que pensar en este caso en una fuerza de fricción. Más adelante sí nos puede llegar a aparecer. Entonces nos dice, esta caja está apoyada en ese suelo y alguien viene y le aplica una fuerza. Y nos pregunta qué aceleración va a sentir esa caja. Entonces, ya vemos que hay alguien que aplica una fuerza, o sea que la caja
además de la fuerza del peso y de la fuerza normal que va a tener por ella sola, va a sentir esa fuerza extra que alguien le está aplicando. Entonces, por la segunda ley de Newton, sabemos que esa caja va a sufrir, va a sentir una aceleración. O sea, la caja está en reposo y al aplicarle la fuerza se va a empezar a mover. Entonces, ¿cuál es el objeto que tenemos que analizar en este caso? Es esta caja, que está apoyada al principio en el piso y en reposo porque tiene únicamente la fuerza del peso y la normal, y al aplicarse esta fuerza hacia la derecha va a empezar a moverse. Entonces, pensemos cómo está la caja antes de aplicar esa fuerza extra. La caja está simplemente apoyada en el piso. ¿Y cuáles son las fuerzas que va a tener esa caja? ¿Cuáles son las fuerzas que va a sentir? El peso del objeto. Esa es la primera fuerza que siempre, recuerden, tenemos que identificar en un objeto su fuerza del peso, que esa va a estar apuntando hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza va a tener? La normal también. Va a tener la fuerza normal, que esa va a apuntar hacia arriba, perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, la normal y el peso están sobre la misma línea recta, el peso apunta hacia abajo, la normal apunta hacia arriba y Entonces, las dos se compensan porque tienen el mismo módulo. Entonces, en este caso, antes de que se le aplique ninguna fuerza, la caja tiene actuando sobre ella estas dos fuerzas y siente como fuerza neta igual a 0. Entonces está tranquila en reposo. Ahora se le aplica esta fuerza. ¿Bien? Entonces ahí la caja ya va a tener 3 fuerzas actuando sobre ella, ¿sí? Siempre tenemos que tener eso presente. No es únicamente esta fuerza que le aplica el que le empuja, la fuerza que tiene aplicada la caja. La caja va a tener siempre estas 3 fuerzas, el peso, la normal y la fuerza que se le aplica para desplazarla, ¿bien? Entonces, la fuerza del peso que apunta a lo largo del eje Y hacia abajo, la normal a lo largo del eje Y hacia arriba, y esta fuerza que le aplica a la persona que va a apuntar a lo largo del eje X paralelo al plano hacia la derecha en el sentido que definimos como positivo. Entonces, ahora para ver qué aceleración va a sentir la caja, aplicamos la segunda ley de Newton, que dice la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y allí vamos a poder ir calculando cuál es la aceleración que siente. Entonces, primero, como son vectores y va a estar descompuesto ese movimiento a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, vamos tomando qué pasa primero en el eje Y, que es lo que ya estuvimos conversando. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje Y? Van a ser el peso y la normal. La suma de esas fuerzas a lo largo del eje Y, ¿cuánto me da? 0. Me da igual a 0. Quiere decir que a lo largo del eje Y, ¿yo tengo o no tengo componente de aceleración? no. A lo largo del eje Y yo no tengo componente de aceleración. Entonces, a lo largo del eje Y yo no voy a tener movimiento. ¿Bien? A lo largo del eje X, ¿cuál es la fuerza que va a estar actuando? La fuerza que aplica la persona. La fuerza que aplica la persona, porque el peso y la normal no tienen ninguna componente a lo largo del eje X. Entonces, a lo largo de este eje horizontal del eje X, la única componente de fuerza que hay es la fuerza que se está aplicando para desplazar la caja. Entonces, esa segunda ley de Newton nos dice que a lo largo del eje X tenemos que la fuerza es igual a la masa de la caja por
la aceleración que siente. Esta aceleración, recordemos, únicamente a lo largo del eje X horizontal. Entonces, si nos daban la fuerza, que era de 20 newton, y la caja pesaba 40 kilogramos, podemos despejar cuánto vale la aceleración, que va a ser 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, esa es la aceleración con la cual la persona logra desplazar a la caja. Bien, acá no tuvimos que hacer ningún cambio de unidades porque tenemos la fuerza en newton y la masa ya en kilogramos. Si nos hubieran dado la masa en gramos, la tendríamos que haber pasado a kilogramos, ¿sí? Entonces, esa aceleración está a lo largo del eje X y está a lo largo del eje X en el mismo sentido que la fuerza aplicada, en sentido positivo. Entonces, esa aceleración es constante porque la fuerza aplicada es constante, no cambia, y tenemos entonces un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, si nosotros queremos, podemos escribir cómo van a ser las funciones de movimiento de ese objeto para poder describir completamente su movimiento. Entonces ahí ya recurrimos a las ecuaciones que tenemos de cinemática, de la velocidad, que era la aceleración por el tiempo, más la velocidad inicial, y la función posición de ese objeto, que era un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Entonces, si nosotros decimos que vamos a considerar a mirar el objeto desde que empieza a moverse, es decir, que su velocidad inicial vale 0 y ponemos el origen de coordenadas en el punto donde se empieza a mover la caja, entonces vamos a tener que el origen de X del movimiento va a ser igual a 0, porque allí ponemos el origen cuando empieza a moverse, que la velocidad inicial va a valer 0, porque lo empezamos a ver justo cuando está en reposo y ahí le aplicamos la fuerza, y entonces vamos a poder escribir completas su función velocidad y su función posición. La aceleración va a ser constante de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad va a ser ese valor de aceleración por el tiempo y la posición va a ser la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros, a partir de haber identificado cuál era la fuerza neta actuando sobre el cuerpo, aplicando la segunda ley de Newton, pudimos llegar a ver cuál era la aceleración de ese objeto y llegar a la misma información que nosotros necesitábamos en cinemática para describir el movimiento del objeto, o sea, su función velocidad y su función posición. Fíjense que nosotros en cinemática directamente veíamos esta parte, o sea, nos interesaba escribir la función velocidad y la función posición, pero sin pensar cuál era el origen de ese movimiento. Entonces, ahora ya vimos cuál podía ser el origen de este movimiento y cómo llegábamos a las expresiones que nos interesaban de velocidad y de posición. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, ahora veamos. Nos podemos encontrar nosotros con objetos que se mueven en planos horizontales o también con objetos que se mueven a lo largo de planos inclinados. En esos casos, siempre hay que tener presente que la fuerza del peso va a apuntar hacia abajo. Y recordemos que en la primera guía de magnitudes y vectores, hacia el final de la guía, había un ejercicio de un objeto que estaba apoyado en un plano inclinado y tenían que descomponer la fuerza del peso. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí. ¿Sí? Ese ejercicio para esta unidad es muy importante que lo repasen, ¿bien? Porque ahí habían determinado cómo se escribían las componentes del peso eligiendo un sistema adecuado de coordenadas. Recuerden que hace poquito
dijimos que nosotros al resolver un problema teníamos que definir el sistema de referencia, es decir, desde dónde nosotros contamos la situación, y el sistema de coordenadas, el de ejes coordenados cartesianos, X e Y, orientado de forma tal que nos ayude a nosotros a resolver el problema y a describir la situación de la forma más simple posible. Entonces, si yo voy a tener un objeto que está en un plano inclinado, de acuerdo al problema ese que habían resuelto en la primera guía, ¿me conviene poner el plano de la forma convencional, el eje X horizontal y el eje Y vertical? No. No. ¿Cómo habían resuelto ese problema? Debe ir paralela al plano inclinado. Habían puesto el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. Bien, ahora vamos a ir viendo un poquito por qué. Nosotros cuando tengamos algo, un objeto en un plano inclinado, vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas de forma tal que el eje X quede paralelo al plano y podemos poner que el eje X apunta positivo hacia arriba y el eje Y perpendicular al plano apuntando positivo hacia arriba. ¿Bien? Entonces tenemos que a lo largo del eje X, que es donde va a ser el desplazamiento de este objeto, si el desplazamiento es hacia arriba, voy a tener un sentido positivo y si el desplazamiento es hacia abajo, voy a tener un sentido negativo. ¿Bien? Entonces, siempre que tengo un plano inclinado, me conviene poner el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular a ese plano. Entonces, el peso. ¿Cómo me va a quedar a mí el peso? ¿Lo voy a poder escribir con una sola componente al peso? Cuando tengo un objeto apoyado en un plano horizontal, ¿el peso qué componente tiene? Componente X y componente Y. Si estoy en un plano horizontal de un cuaderno apoyado en una mesa, ¿qué componente tiene el peso? La masa y la gravedad. ¿Pero qué componente? ¿Tiene componente horizontal y componente vertical? Horizontal. ¿Sí? Sí, componente en el eje X y en el eje Y. Un objeto que está apoyado sobre una mesa. O sea, la computadora ahora de ustedes, que la tienen apoyada en algún escritorio, en alguna mesa. El peso de esa computadora, ¿hacia dónde apunta? O sea, Hacia abajo. Apunta hacia abajo. ¿Tiene componente, entonces, a lo largo de qué eje? El eje Y. Del eje Y no tiene componente a lo largo del eje X. Bien, si tuviese alguna componente a lo largo del eje X, esa computadora que tienen ustedes arriba de la mesa se estaría desplazando a lo largo de la mesa. Eso no pasa porque tiene únicamente el peso componente a lo largo del eje vertical hacia abajo y la compensa la fuerza normal que va hacia arriba. Entonces, tienen su computadora quieta sobre la mesa. Ahora, cuando yo estoy en un plano que es inclinado, voy a tener siempre la fuerza del peso que me va a apuntar hacia abajo, pero ahora esa fuerza del peso va a tener ahora sí una componente a lo largo de la superficie del plano. ¿Bien?
Es por eso que este objeto, si yo lo dejo apoyado nada más en ese plano inclinado, ese objeto se va a ir desplazando. ¿Por qué se elige este sistema de coordenadas y tener que descomponer la fuerza del peso? Porque el movimiento del objeto va a ser a lo largo del eje X, ¿sí? A lo largo del eje paralelo al plano. Entonces, la aceleración neta que yo tenga va a ser a lo largo de este eje del plano. La fuerza normal que yo tenga va a ser perpendicular al plano. Quiere decir que la fuerza neta que me quede aplicada y la aceleración van a venir paralelas al plano inclinado. Y la fuerza normal la voy a tener perpendicular al plano inclinado. Entonces, tanto la fuerza neta aplicada como la aceleración van a tener una componente solamente paralela al plano inclinado. Y la fuerza normal tendrá solamente una componente perpendicular a la superficie del plano. Entonces, la única fuerza que yo me voy a tener que ocupar de descomponer es la fuerza del peso. Si yo tuviese el eje X paralelo al plano horizontal, o sea, el convencional, el eje X horizontal y el eje Y vertical, y sí, voy a tener que esta fuerza del peso va a tener una sola componente, pero después voy a tener un lío al querer escribir la aceleración del objeto y la fuerza normal, porque ahí la aceleración del objeto no va a tener una sola componente y la fuerza normal tampoco va a tener una sola componente. ¿Bien? Entonces, elijo este sistema de coordenadas porque es el que me garantiza que yo únicamente tenga que descomponer en dos coordenadas, horizontal y vertical, nada más la fuerza del peso. ¿Bien? Si no, tendría que descomponer también la aceleración y la fuerza normal y ahí ya sería bastante complicado. ¿Bien? Entonces recordemos que nosotros elegimos el sistema de referencia para contar la situación y elegimos en ese sistema de referencia un sistema de coordenadas que a mí me convenga para poder contarlo de una forma más simple. La forma más simple en este caso es poniendo el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. De esa forma tengo que hacer menos cuentas y cuantas menos cuentas haga, menos posibilidades voy a tener de equivocarme. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan de trigonometría? No. ¿Nada? Si yo tengo este ángulo acá, me dicen que el plano está levantado, este ángulo, que se llama alfa. ¿Pueden ver todos claramente que el alfa sea este ángulo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pensemos, acá tengo este ángulo alfa, este ángulo acá es recto, es de 90 grados, entonces el ángulo que voy a tener acá es el complementario de ese ángulo alfa. Quiere decir que de este lado el ángulo que voy a tener es de vuelta el alfa. ¿Bien? ¿Alguien levantó la mano recién? Recuerden que si quieren preguntar algo, directamente hablen porque yo en la presentación no veo la pantalla del Meet, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, directamente pregunten. El ángulo este del plano inclinado, este ángulo alfa, va a ser equivalente al ángulo que va a haber entre la fuerza del peso y el eje Y. Este es de vuelta el ángulo alfa. Entonces, si yo ahora tengo que descomponer a la fuerza del peso en el eje vertical y en el eje horizontal, tengamos en cuenta esto. En el eje horizontal, la componente X me queda enfrentada al ángulo alfa. Entonces, la componente X valdrá
el módulo del peso por el seno de alfa. Y la componente I me queda adyacente al ángulo alfa. Entonces la componente I me quedará el módulo del peso por el coseno del ángulo. ¿Bien? Que eso es lo que ustedes habían resuelto en aquel problema de la primera guía. ¿Se recuerdan esta parte? Bien, entonces si tenemos un plano inclinado, un ángulo alfa, ese ángulo alfa es el que nos vuelve a aparecer entre la fuerza del peso y el eje Y, y entonces la componente X de esa fuerza del peso queda el módulo del peso por el seno del ángulo y la componente Y queda el módulo del peso por el coseno del ángulo. Bien, entonces en este caso nos quedará a lo largo del eje X una componente del peso y si hay una fuerza normal a lo largo del eje Y nos va a quedar la componente Y del peso más la fuerza normal y si no hay ninguna otra fuerza aplicada, esas serán las únicas fuerzas que están actuando sobre el objeto y entonces si simplemente tenemos el peso y la normal y no hay ninguna otra fuerza, a lo largo del eje Y, la normal me compensó a esta componente vertical del peso y me queda sin compensar la componente horizontal del peso que me apunta hacia la izquierda, quiere decir que se va a ir moviendo para este lado en el sentido contrario al sentido positivo y entonces va a tener una aceleración que me apunte hacia abajo. ¿Bien? Y es por eso que un objeto que queda apoyado en un plano inclinado se cae hacia abajo, porque va a tener actuando la componente horizontal de la fuerza del peso y no hay nadie que compense esa componente. Entonces, esta va a hacer que tenga una aceleración en el sentido este X negativo y por la segunda ley de Newton, esa aceleración la calculo como la componente de esta fuerza del peso igual a la masa por la aceleración, eso sucediendo a lo largo del eje X, porque a lo largo del eje Y nos quedó todo compensado. ¿Bien? Entonces, acá hay un problema de los que van a tener en la guía, que nos dicen, tenemos una masa de 20 kilogramos que va subiendo por un plano inclinado y nos dicen sin rozamiento, con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado y nos piden calcular cuál es la fuerza que se le aplica a esa caja. Es decir, nos están pidiendo cuál es la fuerza que se aplica, no la fuerza neta que hay, sino cuál es la fuerza que se va a aplicar. ¿Bien? ¿Qué fuerzas va a tener actuando esta masa sobre ella? El peso, lo normal y lo que se está haciendo. Bien, esta masa que está subiendo por el plano inclinado va a tener la fuerza del peso, la fuerza normal y la fuerza esta que se va aplicando. Sí o sí, esta masa, como va subiendo con una aceleración a lo largo del plano inclinado, ya sabemos que tiene que tener una fuerza extra aplicada, si no esta masa se iría cayendo para abajo. La fuerza esa que se aplica, ¿en qué sentido se aplica? Hacia arriba, entonces sería positivo. Claro, se va aplicando hacia arriba porque nos dicen que esa masa asciende por el plano inclinado. La única forma que tiene de ascender esa masa por el plano inclinado es lógicamente que alguien haga una fuerza para ir arrastrándola. Entonces, esta masa va a tener las tres fuerzas actuando, la fuerza del peso, que va a ir para abajo, la fuerza normal, que va a ir para arriba, y esta fuerza que va a ir actuando horizontalmente hacia la derecha. Entonces,
recordemos que siempre tenemos que tener presente que son vectores y las vamos a descomponer en el eje Y y en el eje X a las componentes, planteando la segunda ley de Newton, que es que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de resolver cualquier problema es primero definir cuál es el sistema de referencia y de ejes coordenados. Acá ponemos que el eje X va paralelo al plano y el eje Y va perpendicular al plano. Identificar cuáles son las fuerzas que están actuando, que ya dijimos que son el peso, que apunta para abajo, la normal, que va perpendicular al plano, y la fuerza con la que se lo está empujando, que va paralela al plano y hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es plantear la segunda ley de Newton, que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, sabiendo que son vectores la fuerza y la aceleración, y que entonces lo vamos a tener que tratar a eso en el eje X y en el eje Y. Siempre conviene empezar primero por el eje Y. Entonces, nosotros acá ya nos vamos a encontrar con que la normal ya no va a ser igual al peso, porque ¿qué fuerzas, qué componentes vamos a tener a lo largo del eje Y? ¿Qué fuerzas hay actuando a lo largo del eje Y? El peso normal. El peso y la normal. Bien, está la fuerza normal que va toda a lo largo del eje Y. Y el peso, en este caso, ¿va toda la fuerza a lo largo del eje Y? Solo la componente Y del peso. Va solo una componente, que es la componente paralela al eje Y. ¿Bien? Esa componente paralela al eje Y era el módulo del peso por el coseno del ángulo. El módulo del peso, recordemos que es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, a lo largo del eje Y tenemos que sumar todas las fuerzas que hay a lo largo del eje Y y decir que esa suma de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene a lo largo del eje Y. Ya tenemos identificadas cuáles son las fuerzas que hay presentes en el eje Y. Son la normal, que va hacia arriba, entonces tiene un signo positivo, y la componente del peso, que va a ser el módulo del peso, o sea, la masa por la aceleración de la gravedad, por el coseno del ángulo, y como apunta hacia abajo, va a tener un signo negativo. A lo largo del eje Y, ¿tengo aceleración? No. No. Entonces, la suma de esas fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ya sabemos que la componente Y del peso más la normal me tiene que dar igual a 0. Entonces, de aquí podríamos nosotros decir cuánto vale la fuerza normal. De acá podemos sacar que la fuerza normal es la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo con signo positivo. Después vamos a ver ya la semana que viene que va a ser muy importante poder determinar cuánto vale ese valor de la fuerza normal, porque es la que nos va a permitir calcular la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Entonces, por eso siempre nos va también convenir trabajar primero a lo largo del eje Y, porque es donde no hay aceleración y es más fácil plantear las leyes de Newton. Todos los Y 24 de me va marzo a permitir de entrada conocer cuánto vale el valor de la fuerza normal. En este caso, para este problema en particular, no es necesario conocerlo, pero después, más adelante, cuando nos topemos ya con la fuerza de fricción, va a ser importante que podamos, antes que nada, determinar cuánto vale el módulo de esa fuerza normal, porque esa fuerza normal va a estar presente en el módulo de la fuerza de fricción. ¿Bien? Y ahora a lo largo del eje X, ¿qué fuerzas hay presentes a lo largo del eje X?
el peso y la fuerza que se le aplica. Bien, la fuerza que le estamos aplicando y del peso, ¿qué componente del peso? La X. La X, la componente horizontal del peso. La fuerza que se le aplica, sí, Ahí no tendría aceleración el peso, ¿no? Porque ya estamos multiplicando por la gravedad, digamos, sería la aceleración. como si el peso no tiene aceleración, no entiendo la pregunta. Y la gravedad no es un módulo de aceleración. Es que esa es la fuerza del peso, es la masa por la aceleración de la gravedad. Claro, pero pusimos que en el eje X, no, como que no tendría aceleración. Por En eso el lo- eje Y no tiene aceleración. Sí. En el eje Y no hay aceleración. En el eje X sí tenemos aceleración. Ah, bien. ¿Sí? En el eje Y la aceleración es 0 y es por eso que el objeto únicamente se va a mover a lo largo del eje X. Si tuviésemos una aceleración a lo largo del eje Y, quiere decir que el objeto iría desplazándose a lo largo del eje X, pero también dando saltos a lo largo del eje Y. El objeto se mueve tranquilo nada más a lo largo del eje X sin desplazarse de manera vertical. ¿Bien? En el eje X es donde nosotros tenemos aceleración y tenemos el movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes a lo largo del eje X? La masa y la aceleración. No, las fuerzas que están presentes, fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que hay a lo largo del eje X? Fuerza, peso en el eje X ¿Sí? y... ¿Qué se está haciendo? Y la fuerza que se le aplica al objeto para moverlo. Bien. La fuerza que yo le aplico para moverlo, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, positivo. Hacia arriba. La fuerza del peso, la componente horizontal, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. No, la fuerza del peso, la componente horizontal. ¿Hacia Hacia dónde abajo, hacia apunta? abajo, hacia abajo. Apunta hacia abajo. De esas dos fuerzas que hay, ¿cuál es la que gana? De acuerdo al movimiento que tiene esta masa, de esas dos fuerzas, ¿cuál es la que gana? ¿Cuál es mayor en módulo? La que aplico. La que aplica. La fuerza que aplico. ¿Por qué decimos que la fuerza que aplico es la que tiene mayor módulo? Porque si no se caería el objeto. Porque ese objeto me dicen que se está moviendo hacia arriba, que asciende. Entonces, eso quiere decir que para lograr mover ese objeto hacia arriba, quien aplica la fuerza tiene que hacer una fuerza mayor que la componente horizontal del peso de este objeto. Si la fuerza que aplica fuese menor, el objeto, lo mismo con fuerza aplicada y todo, se iría para abajo. Si la fuerza que aplica fuese igual a la fuerza al módulo de la componente horizontal de la fuerza del peso, pueden pasar dos cosas. O que el objeto se quede quieto y no se mueva porque yo tironeo y no le gano a esta fuerza, o que el objeto vaya subiendo pero con velocidad constante. Ahí la suma de esta fuerza aplicada y la componente horizontal del peso me daría igual a 0 y ese objeto subiría tranquilo con velocidad constante. Pero me dicen que está subiendo y con una aceleración. Entonces eso ya me dice que esta fuerza que yo aplico va a tener que ser mayor que la componente X del peso. Bien, entonces logro tener una aceleración neta hacia arriba. Entonces, planteando esa segunda ley de Newton a lo largo del eje X, yo tengo que hacer que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza que yo aplico, que tiene un signo positivo porque se va apuntando en el sentido que yo definí como positivo, y la fuerza del componente horizontal del peso,
va a ser el módulo del peso, o sea, masa, por aceleración de la gravedad, por el seno del ángulo, y va con un signo negativo porque apunta en el sentido X negativo. ¿Bien? Entonces, esas dos fuerzas sumadas me dan igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando va a tener que ser igual a la masa por la aceleración más el módulo de la componente horizontal del peso. ¿Bien? Cuanta más fuerza haga yo, más aceleración voy a lograr darle, ¿sí? La componente horizontal del peso va a valer siempre lo mismo, entonces cuanto mayor fuerza aplique yo, más aceleración va a ir teniendo ese objeto, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Hay algo que quieran que repitamos o repasemos? O sea, profe, siempre que tengamos en un plano inclinado, la fuerza que nosotros hagamos va a ser igual a la masa por la gravedad más el componente del peso en X. Claro, la fuerza que hagas vos, no masa por gravedad, sino masa por aceleración más la componente X del peso. ¿Bien? Claro, sí, ¿Sí? Porque lo que vos tenés es las fuerzas que vas a tener presentes en este caso, que tenés a lo largo del eje X, únicamente dos fuerzas vas a tener presente. La fuerza que vos aplicás y la componente horizontal de la fuerza del peso. Esas son las dos fuerzas que vos tenés. Entonces, sumas esas dos fuerzas y te da igual a la masa por la aceleración que tiene el objeto. Siempre con el cuidado de ponerle a las fuerzas el signo que tienen que tener, ¿sí? Si me están apuntando como la fuerza está aplicada en el sentido X positivo, tendrá un signo positivo. Y la fuerza del peso que me apunta hacia abajo, le voy a tener que poner a esa componente un signo negativo, ¿bien? Entonces, de esa segunda ley de Newton, de decir la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, me queda despejando que la fuerza que se aplica va a ser igual a la masa por la aceleración del objeto más la componente horizontal del peso. Quiere decir que si yo aplico una fuerza y no logro ninguna aceleración, me quedará la fuerza igual a la componente X del peso. Si yo ya voy aplicando una fuerza cada vez más grande, voy a ir logrando darle una aceleración cada vez mayor a ese objeto y se irá moviendo cada vez más rápido. ¿Bien? Ahí preguntaban recién en el chat si en el eje Y siempre es cero. En este caso sí, porque no hay movimiento a lo largo del eje Y. Hay movimiento únicamente a lo largo del eje X, del eje horizontal, ¿sí? Porque así nosotros definimos nuestro sistema de coordenadas. Pusimos el eje X paralelo al plano. Entonces tengo únicamente componentes de movimiento a lo largo del eje X. No tengo movimiento a lo largo del eje Y. Piensen ustedes que si hubiésemos puesto el sistema de referencia tradicional que usábamos antes, el X horizontal y el Y vertical, y ahí nos iba a quedar más difícil después ir describiendo todo, porque a lo largo del eje X nos iba a quedar la fuerza que yo estoy aplicando, iba a tener componente X y componente Y. La fuerza del peso iba a tener nada más que componente Y, pero la fuerza normal iba a tener componente X y componente Y. Entonces yo iba a tener que estar descomponiendo dos fuerzas, la fuerza que aplico y la fuerza normal, en lugar de descomponer una sola fuerza, que es la fuerza del peso. ¿Bien? Entonces, poniendo los ejes de esta forma, nos queda más simple. ¿Bien? Entonces yo les aconsejo que antes de empezar
esta guía, ya se pongan hoy a repasar ese problema de la primera guía, donde tenían el objeto en el plano inclinado y descomponían la fuerza del peso para tenerlo siempre bien presente y que cuando ya tengan estos ejercicios a resolver, ya les salga rápido cómo escribir bien la fuerza del peso. ¿Bien? ¿Hay algo que quieran repasar, que quieran que charlemos de nuevo? Profe, Sí. una pregunta nada que ver, pero ¿cuándo van a estar las notas del parcial? Las notas yo les comenté al comienzo que seguramente ya las irán teniendo, o sea, los parciales a lo largo de esta semana se los van a ir entregando en las clases de práctico. Van a ver los parciales ya ahí con la nota, van a poder verlos de nuevo y repasar y ver si les quedó alguna duda y a partir de ahí ya después van a tener las notas subidas en guaraní. O sea, las notas van a estar subidas en guaraní una vez que ustedes vean y se encuentren con los parciales por si tienen alguna duda. ¿Bien? Después de eso ya van a quedar las notas subidas en guaraní una vez que les hayan entregado los parciales. Recuerden que los parciales se los entregan en la clase de práctico, ahí lo ven y lo tienen que devolver al docente, ¿sí? No se llevan ustedes el parcial. El momento para ver el parcial y repasarlo es ahí en la clase de práctico. Y en el caso de que uno haya desaprobado, ¿cuándo se hacen los recuperatorios o integradores? Y tienen ahí en la página del aula virtual, tienen ahí en la sección general, tienen la información de las fechas de los parciales de recuperatorio y del integrador. Recuerden que la condición para promoción directa es los dos parciales, el primero y el segundo, aprobados con una nota de 7 para arriba, sin hacer recuperatorio. Y la promoción indirecta, es decir, la promoción ya a través de integrador, es si los parciales están aprobados con una nota, pero menor a 7, uno o los dos parciales, o si tuvieron que hacer recuperatorio. Bien, si ya se tuvo que usar la opción de recuperatorio, ahí se va a promoción con integrador. Y los que no tenemos clases el jueves, ¿cómo hacemos? Los jueves siempre recuerden que cuando hay situaciones particulares así de feriados o de paros donde no hay aulas disponibles, porque nosotros recuerden que dependemos de las aulas de baterías de uso común. Entonces están las opciones de, si la facultad puede conseguir aulas dentro de la facu, pero somos muchos, entonces siempre es complejo conseguir aulas dentro de la facultad. Entonces, cuando hay feriados o cuando hay una situación de paro, de acuerdo a lo que decide el docente, pueden tener o la clase de manera virtual o ir a otras comisiones y recuperar esa clase en las otras comisiones. Sí, igual me refería para ver el parcial esta semana. Y ahí eso lo tienen que ver con el docente de la comisión de ustedes. Eso lo arreglan con el docente de la comisión. A lo mejor el docente de la comisión lo cita en el horario de consulta y ahí les dan los parciales. Y también recuerden que en esos casos, por ejemplo, el jueves que es feriado, ustedes pueden recuperar en otra comisión, siempre es para la opción de no perder la clase ustedes, pero no se les computa la falta, ¿bien? Y también cuando estén recuperando en otra comisión, avísenle al profe de esa comisión en la que recuperan y después al docente de ustedes, así el docente ya va teniendo bien el registro de que tuvieron la clase y no perdieron los contenidos.
¿sí? Pero eso asegúrense siempre con el docente de comisión cuál es el mecanismo, si es o una clase virtual o una clase donde ustedes van a recuperar en las otras comisiones. Y siempre sabiendo que no se les computa la falta, pero es importante que recuperen en otra comisión para no perder el contenido de la clase, ¿sí? También ya están publicados en el aula virtual, están publicados los horarios de consulta. Y fíjense que están la mayoría de los horarios de consulta son en el lugar de la cátedra de física, salvo lo del jueves a la mañana, que es en el aula 2 del edificio Argos. ¿Ese lo conocen todos? Sí, Ese, el aula 2, es justo enfrente donde está la SAE. Ese, el jueves a la mañana, es en ese lugar. Los otros días son en la cátedra de física. Entonces ya tienen publicadas ahí en el aula virtual cuáles son los horarios de consulta. Recuerden aprovechar e ir lo más que puedan a los horarios de consulta para ir pudiendo despejar todas las dudas que vayan teniendo y que no se vayan acumulando a medida que va pasando el tiempo. No sé si quieren repasar algo más, si del parcial quedó alguna duda. ¿Tienen algún otro parcial esta semana? ¿De otra materia? Sí, hoy tenemos Hoy tienen biología. biología. Bueno, mucha suerte en el parcial de biología, por eso yo había preparado esta clase más cortita, si pueden aprovechar y estudiar un poquito, repasar algo. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. ¿Quieren que veamos algo de nuevo? ¿Quedó claro lo de hoy? Bien. Perfecto. Entonces, si quieren, si les parece, ya los libero, así repasan tranqui biología. ¿Les parece? Sí, gracias, profe. Bueno, recuerden chicos entonces los horarios de consulta que están ahí en el aula virtual y a mí por cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar los jueves a las 11 ahí en el aula 2 que termina un teórico de otra materia, ahí me pueden encontrar por cualquier cosa que necesiten personalmente conmigo, ¿sí? Bueno chicos, entonces los libero, vayan tranqui a repasar biología y mucha suerte, después me cuentan cómo les fue. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.